Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes, soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. ¿Cómo modificar una receta y adecuarla a mis requerimientos? Le damos la bienvenida a nuestra experta, la doctora Mireya Delgadillo, nutricionista, dietista, magíster en alimentación y nutrición. Doctora Mireya, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Lina, buenos días a todos. Espero hayan tenido un buen fin de semana, hayan descansado y hayan comido rico. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y es que estamos siempre pendientes de todas las recetas que salen en el mercado, las que están de moda, las revistas, las que cocina mi vecina, las que cocina mi amiga, las que me recomiendan la nutricionista o el médico. Entonces, es importante que tengamos presente cómo adecuar esas recetas a mis requerimientos nutricionales. Entonces, más que una conversación científica, les quiero dar una serie de tips para que ustedes los adecúen de acuerdo con sus necesidades, de acuerdo con sus gustos, de acuerdo con sus capacidades. Entonces, vamos a ver qué es realmente una receta alimentaria, qué debe contener una receta alimentaria y cómo tenemos que adecuarla. El principal objetivo es que con base en una receta alimentaria podamos adecuarla a nuestra condición física y nutricional, es muy importante. Debemos definir la cantidad y la preparación, debo consultar a mi nutricionista si tengo alguna enfermedad y cómo puedo adecuar esas recetas a mi patología y darme gusto sin perjudicarme, porque a veces comemos cosas que sabemos que nos van a hacer daño, pero igual me doy el gusto. Entonces, debemos aprender a ser conscientes de esto y es importante que lo tengamos muy, muy presente. Entonces vamos a hacer una evaluación. Lina tiene unas preguntitas muy sencillas para que recapacitemos acerca de si estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien con todas las preparaciones que estoy haciendo en mi casa. Lina, te dejo con el público. Muchas gracias, Doc. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Recuerden que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Utilizas recetas para elaborar tus comidas? ¿Sí o no? Seleccionen ahí la respuesta que aplique, por favor. Vamos a ver los resultados. El 48% dijo sí, el 52% dijo no. Bien, vamos con la segunda pregunta. Para un diabético, ¿cómo debo adecuar su alimentación? A, solamente le doy carne y verduras. B, puedo incluir un carbohidrato solo una vez al día. O C, debo incluir alimentos de todos los grupos. Seleccione la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados. El 3% dijo solamente le doy carne y verduras, 38% puedo incluir un carbohidrato solo una vez al día y un 60% debo incluir alimentos de todos los grupos. Bueno, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Para preparar alimentos debo tener en cuenta A, tabla de contenido nutricional, B, fecha de fabricación y fecha de vencimiento, C, recomendación de la nutricionista, D, ingredientes y tiempo de cocción o E, todas las anteriores. Seleccionen ahí la respuesta, por favor. Y recuerden que al finalizar tendremos estas mismas 3 preguntas, así que muy atentos al tema del día de hoy con la doctora Mireya.
Vamos a ver los resultados. 1% tabla de contenido nutricional, 1% fecha de fabricación y fecha de vencimiento, 3% recomendación de la nutricionista, 1% ingredientes y tiempo de cocción y el 94% nos dijo todas las anteriores. Bueno, Doc, te dejo entonces con los participantes para que demos inicio, por favor. Bueno, muy bien, muchas gracias, Lina. Entonces continuaremos con nuestra presentación. Adaptar una receta supone modificar la presencia o proporción de alguno de sus ingredientes sin alterar sustancialmente el resultado final. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente. De pronto contiene algún ingrediente que nos puede hacer daño a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar algo semejante que no nos haga daño y que nos pueda llevar a obtener un buen producto al final de la preparación. El objetivo más habitual es bajar el contenido calórico. Generalmente todos los adultos, sobre todo, estamos muy pendientes de no consumir una cantidad de calorías para no subir de peso o para no alterar alguna de las patologías que tenemos, como la tensión alta, como la diabetes, como el sobrepeso, la obesidad, una serie de patologías que son importantes de controlar si soy deportista, si no soy deportista, si hago mucho ejercicio, si tengo una actividad laboral muy pesada. Todo esto lo tenemos que adecuar y recuerden que a través de todo este tiempo hemos venido hablando de la importancia que tienen todas estas variables. Es muy importante que independientemente de que sea muy cansón estar hablando todo el tiempo de las recomendaciones nutricionales, de que hay que hacer dieta, de que hay que bajar de peso, de que hay que hacer ejercicio, de que todo esto, siempre tengamos muy presente que la salud es determinante para todo. Que si yo estoy bien nutrido, pues no voy a tener tantos problemas de salud como puede presentar una persona que está mal nutrida. Entonces aquí yo les voy a dar una serie de recomendaciones para que las tengamos muy presentes. En esta pandemia, que la mayoría de las mujeres hemos tenido que asumir nuestros papeles de ama de casa en forma al 100%. ¿Por qué? Porque las personas que nos ayudan, nuestras colaboradoras domésticas, tuvieron que irse a sus casas también, no nos pudieron acompañar durante todo este tiempo de la pandemia y muy seguramente nos habituamos a eso. Entonces ya ahora estamos haciendo, además de estar trabajando, estamos cuidando las tareas de nuestros hijos, estamos velando por el aseo de nuestro hogar y fuera de eso tenemos que preparar los alimentos. Entonces todo esto son algunos trucos, algunas recomendaciones para que las tengamos presentes en el momento de hacer estas preparaciones. Entonces, algunas recomendaciones como a la hora de preparar salsas de acompañamiento, es buena idea sustituir como base la nata o el queso, la nata de la leche o la crema de leche por salsas de yogur desnatado o descremado. Controlar la cantidad de aceite con el que aliñamos o preparamos nuestros platos. Se debe tener en cuenta que una cucharada de aceite tiene 10 mililitros, lo que equivale a 90 calorías. Acuérdense ustedes que 1 mililitro o 1 centímetro cúbico de grasa nos proporciona 9 calorías. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar muy pendientes de por qué no debemos comer fritos en exceso. ¿Por qué no todas las preparaciones las tenemos que hacer fritas? Recordemos que la grasa es un elemento muy bueno para estimular las papilas gustativas y para darle mejor sabor a los alimentos, lo que le mejora la palatividad. Pero es muy importante que no la utilicemos en cantidades industriales. Si preparamos repostería en casera, sabremos el tipo de aceite que utilizamos. Así es que yo a ustedes les he recomendado que es mejor el aceite de oliva o el aceite de girasol y podremos hacerlo más o menos dulce añadiendo el azúcar justo para adaptarlo a nuestro gusto. Preferiblemente utilicemos azúcares naturales como el stevia, que es una de las recomendaciones que se están haciendo y que son muy buenas porque el stevia es un azúcar natural que no tiene químicos. Entonces utilicemos stevia en lo posible. Si nos gusta, si no nos molesta a nuestro paladar. Es importantísimo y no va a aportar esa cantidad de sustancias químicas que tienen los procesos industrializados. Acuérdense ustedes muy bien que a pesar de que estemos haciendo una receta súper genial, tenemos que tener en cuenta el tamaño de la porción.
y el tamaño de la porción importa e importa muchísimo. Entonces esto no dejemos de recordarlo. Acordémonos que la proteína debe ocupar un cuarto de nuestro plato, los carbohidratos otro cuarto de nuestro plato y los vegetales ojalá el 50%. También debemos acompañar con fruta y con agua. Esto es supremamente importante, que en el momento en el que vamos a hacer una preparación, que estemos elaborando un menú, siempre tengamos en cuenta que no debemos eliminar de nuestra alimentación ni la proteína, ni los carbohidratos, ni los vegetales, que son los que nos aportan la fibra, las vitaminas, los minerales. Es muy importante el agua. Entonces las frutas son indispensables también en nuestra alimentación. Supremamente importante, ténganlo presente siempre. En el caso de los diabéticos, como decía la pregunta, no debemos eliminar todos los carbohidratos de la alimentación de los diabéticos. ¿Por qué? Porque los necesitan. Pero lo que no debemos darle es carbohidratos industrializados. No debemos darle galletas, galguerías, dulces, postres, gaseosas, todo ese tipo de productos industrializados. Por favor, eliminémoslos de la alimentación de los diabéticos, y entre más natural le demos una alimentación, pues va a ser muchísimo mejor y los resultados se van a ver más rápidamente. Además, recuerden ustedes que la fruta nos aporta unos carbohidratos específicos, que son la fructuosa, que tampoco se deben comer en exceso, y que debemos consumir las frutas que menos índice glucémico tengan. Pero también es muy importante que las consuman. Entonces, debemos hacer una selección de nuestros alimentos. Un carbohidrato en el desayuno, un carbohidrato en el almuerzo, o un carbohidrato en la cena. Es muy importante. Una papa, un pedazo de yuca, un plátano al horno, unas cucharadas de arroz. Esto es importantísimo para que el diabético tenga una alimentación saludable. Tener siempre en cuenta las condiciones especiales de salud. Entonces, acordémonos que está la hipertensión, está la falla renal, están los problemas cardiovasculares, está la diabetes, está el exceso de peso y están una serie de patologías que cursan con el consumo de alimentos. Es muy importante, casi que todas las enfermedades tienen que ver con una buena alimentación. Y en la medida en que yo presento alguna de estas patologías, debo adecuar mis recetas a mi patología. Si yo tengo problemas de hipertensión, si tengo problemas renales, tengo que reducir el consumo de sal o tengo que reducirlo. Entonces, ¿qué hago? En la receta me dicen una cucharadita de sal. No, le pongo un cuarto de cucharadita y complemento con otras especias que me van a ayudar muchísimo a mejorar el sabor del alimento. Si es un alimento al que le puedo echar tomillo, laurel, pimienta, pimentón, cilantro, perejil, cebolla, ajo, todo esto me va a ayudar muchísimo a mejorar el alimento, a mejorar la preparación y a eliminar la cantidad de sodio que no puedo consumir. ¿Por qué? Porque tengo hipertensión, porque tengo problemas renales, porque tengo problemas cardiovasculares que me están controlando y que debo ayudar a mi médico a controlar, y yo mismo me tengo que responsabilizar de la condición de salud. Si eres diabético, lo mismo que les acabo de decir, por favor, adecuar todo esto. Si estás en una dieta de control de peso, lo mismo, cuidado con los excesos. Siempre los excesos son malos. Todo en exceso es malo, decían nuestras abuelas. Y si vamos a hacer un análisis, es real. Todas las cosas en exceso nos hacen daño. Entonces debemos tener cuidado con lo que compramos, cuidado con lo que preparamos, cuidado con lo que comemos. Esto es bien importante. Ahora que se está reactivando la economía de nuestro país y que definitivamente debemos apoyarnos unos con otros y que debemos acudir nuevamente a restaurantes, que debemos acudir nuevamente a algunos sitios públicos, tengamos mucho cuidado con el consumo de estos alimentos. Tengamos cuidado con estar comiendo en exceso cosas que ya les he recomendado que no debemos comer sino por allá de una vez al año, ¿no? Una vez al año no hace daño, pero si lo vuelvo otra vez un hábito, entonces voy a estar comiendo todos los días cosas que me van a causar daño y voy a perder todo el esfuerzo que hice durante la pandemia, durante todo el tiempo que estuve en mi casa, durante todo el tiempo que permanecí al lado de mi señora o de mi esposo o de mis hijos o de mis papás, ayudando a tener una buena alimentación, una alimentación saludable. Si llego y me desaforo consumiendo en restaurantes o en cafeterías o en, bueno, lo que sea, galguerías, comidas
que están cargadas de grasa, que están cargadas de grasas trans, que están cargadas de sodio, que tienen muchísimo carbohidrato, entonces no estamos haciendo nada. Entonces es muy importante que recapacitemos y tengamos muy presente estas recomendaciones que les estoy dando. Aquí les voy a tener unos ejemplos prácticos, son ejemplos muy prácticos para disminuir el contenido calórico, por ejemplo, de una tortilla de papa. La tortilla de papa es una excelente alternativa, sobre todo para los niños, cuando los niños no quieren comer mucho, entonces preparamos una tortilla de papa a la que le podemos poner carnecita desmechada, le podemos poner de pronto una salchicha, le podemos poner un poquito de cebolla cabezona, darle un poquito de sabor. ¿Y qué tenemos que hacer? Freírla en aceite o cocinarla con una cucharadita de aceite en el microondas, o si ahora ya como están de moda las air fryer, entonces es mucho más sencillo, con muy poquita grasa, preparar la tortilla y nos va a quedar muy agradable. Acuérdense ustedes que una tortilla, por ejemplo, nos aporta el huevo, que es la proteína, la papa, que es el carbohidrato, y la proteína también nos colabora la salchicha, o la carnecita desmechada, o el pollito desmechado, todo esto lo podemos mezclar. Y si le ponemos un guisito como de cebolla, de tomate, de perejil, de todo este tipo de alimentos que nos pueden ayudar muchísimo a condimentar, entonces vamos a tener una alimentación completa en una tortilla y la presentación es bien agradable, a los niños les gusta y es una forma de estimular el consumo de buenos alimentos y de seguir formando unos buenos hábitos alimentarios o de mantenerlos si ya los tenemos bien formados. Por ejemplo, cuando cocinemos una paella o arroces atollados, que somos muy dados a cocinar arroz atollado, ¿por qué? Porque nos sobró un poquito de carne, nos sobraron un poquito de espagueti, nos sobró un poquito de alberjas, nos sobró. Entonces eso es muy bueno, somos muy recursivos y utilizamos todo lo que nos va sobrando y hacemos un arrocito atollado bien rico. Entonces rebájenle las calorías disminuyendo la cantidad de aceite con la que elaboramos el sofrito, el guisito. Pongámosle aceite de oliva, no le pongamos tanto aceite, no fritemos las papas que le vayamos a echar. Si vamos a hacer un calentado, por ejemplo, hagámoslo con poquita grasa. Pero esto es bien importante que lo tengamos muy presente para adecuar nuestras recetas a nuestras condiciones físicas y de salud. Por ejemplo, la pizza. La pizza es uno de los alimentos que más les gusta a los niños y seguramente que a los adultos también les gusta muchísimo la pizza. Es un buen ejercicio para estar en familia preparándola. Esto es bien importante, que todos contribuyan a la elaboración del alimento. Es una forma de interactuar con nuestros miembros de familia y también es una forma de integrar a los hijos a su alimentación, a la preparación de sus alimentos, de integrar a nuestro marido, de integrar a todos los miembros de la familia a preparar una pizza. Entonces cada uno se preocupa por preparar un ingrediente y luego al final tendremos una pizza saludable, donde tengamos proteína, donde tengamos fibra, donde tengamos vitaminas y minerales y que no sea en exceso ni grasosa. Entonces tenemos que tener muy en cuenta el tipo de queso que le vamos a poner, que no sea un queso doble crema. Entonces podemos poner un queso semi-escremado para que la pizza no nos quede tan grasosa. Esto es bien importante, ¿para qué? Para todas las personas que están con un problema de reducción de peso o que tienen colesterol y triglicéridos altos. Entonces deben reducir el consumo de carbohidratos y también deben reducir el consumo de grasas. Acuérdense ustedes que todo esto que yo les estoy diciendo también tiene que venir acompañado de un buen ejercicio, porque es importantísimo hacer ejercicio para mantener la condición física. Es bien importante. Cuando cocines pasta, ten en cuenta que el aporte calórico suele estar en los ingredientes que le añades, no tanto en los espaguetis que cocinamos, o en los macarrones, o en las conchitas, o en lo que sea, sino en lo que le adicionamos a la pasta. Entonces tengamos muy en cuenta que no es lo mismo cocinarlos con salsa de tomate que con crema o con mantequilla, ni añadir verduras o tocineta. Tenlo en cuenta. Les podemos adicionar queso descremado, por ejemplo, podemos adicionar verduras, pero no le adicionemos tanta crema ni tanta grasa. ¿Por qué? Porque es que eso hace que la cantidad de calorías aumente y entonces nos va a hacer daño. Vamos a estar dañando nuestra dieta, vamos a estar incrementando el consumo de calorías y pues si no hacemos ejercicio no las podemos eliminar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. También es una muy buena oportunidad de reunirse en familia a preparar una buena pasta, unos buenos espaguetis, es muy rico, o una espaguetis a la boloñesa. Entonces ahí tenemos la carnecita molida
no la preparemos con tanta grasa, démosle un buen toque con salsita de tomate y con unas buenas especias que nos va a dar un sabor bien agradable. No utilicemos en lo posible las salsas boloñesas que ya vienen preparadas. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes, y yo se los he recomendado muchísimo, no porque esté en contra de la industria de alimentos y ni más faltaba, pero sí a favor de la salud de los colombianos, de la salud de mi población, de la salud de mi familia. Y es muy importante que no consumamos tantos aditivos químicos, tantas sustancias químicas como el glutamato monosódico, por ejemplo, o tartratos que se utilizan para mejorar la palatividad de los alimentos, para estimular las papilas gustativas y para hacer que yo, hasta que no me acabe el paquete de cosas o el tarrado de eso, no dejo de consumirlo. Entonces, por favor, tengamos cuidado con eso. Y preparemos nuestra salsa de tomate en la casa con tomaticos. Es simplemente hacer un puré de tomate, y adicionarle las especias que nosotros consideremos, el orégano, el tomillo, el laurel, un poquito de pimienta y un poquitico de sal. Y nos queda una salsa de tomate muy agradable, preparada en casa para adicionar la carne y la salsa para que nos queden unos espaguetis a la boloñesa. También podemos hacer torta de macarrones, entonces no utilicemos tanta mantequilla, no utilicemos tanto queso grasoso, sino que hagámoslo con quesos semidescremados y nos va a quedar una torta de macarrones bien rica, pero hagámoslo con conciencia. Esto es lo más importante, que lo hagamos con conciencia. Las ensaladas son una alternativa excelente que nos aportan vitaminas, minerales, fibra, agua, y si le adicionamos proteína vamos a tener un aporte excelente de nutrientes. Entonces, qué mejor que, por ejemplo, los que llevan su Tupperware, su coca a la oficina, porque no van a salir al restaurante a almorzar, qué bueno llevar una ensalada que tenga de todas estas verduras y que le adiciono un salmón, que le adiciono unas sardinas, que le adiciono inclusive un pollo desmechado o una carne molida o una carne desmechada y hago mi revuelto. Me va a quedar una ensalada muy nutritiva, muy agradable y ni siquiera tengo que calentar, porque esto ya es para comerlo frío. Complemento mi alimentación de pronto con una tacita de caldo o una tacita de crema, una cremita, para que sea caliente si requiere consumir alguna cosa caliente. Pero es bien importante esto. Podemos adicionarle unas tajadas de papa, unos trocitos de papa. Le podemos adicionar también unas conchitas o unos macarrones fríos o unos tornillos. Nos queda una ensalada bien agradable que me está aportando calorías, proteína, grasa, carbohidratos, vitaminas y minerales. Y no voy a tener que estar saliendo al restaurante, estoy ahorrando plata, porque ahorita tenemos que apretarnos el cinturón en el cuento del gastar tanta plata en restaurantes, y no olvidar aderezar con vinagre, limón y aceite de oliva. Es bien importante y vamos a tener una alimentación balanceada y agradable, que yo mismo me la preparé o que mi señora me la preparó o que mi empleada me ayudó a prepararla y yo me la estoy comiendo con satisfacción. Esto es bien importante. Lo puede acompañar con una tajada de pan integral, si así lo requiere, o un poquito de arroz, si definitivamente le está haciendo falta, o un plátano asado, si le hace falta. Pero es bien importante que esto lo tengamos presente. Adecuemos las ensaladas a nuestras necesidades y a nuestros gustos, porque a algunos les gustará el atún, a otros las sardinas, a otros la carne, a otros el pollo, el pescado, y las ensaladas se prestan para prepararlas con cualquier tipo de proteína. Es bien importante esto. Siempre debemos observar la lista de ingredientes. Aquí les traigo, por ejemplo, esta de brochetas de pollo. Entonces aquí nos dice que 4 pechugas de pollo, tomates cherry, que un pimiento rojo, una cebolla, limón, perejil, sal, pimienta y un diente de ajo. Esto es bien importante. Entonces esto es muy sencillo, es una preparación muy agradable y sobre todo para los niños es bien importante. Y las carnes solamente tienen que estar a la plancha, no tenemos que freír nada. Los pimentones y estas verduras que le estamos adicionando los podemos sofreír en un poquitico de aceite de oliva o inclusive ponerlos en la misma plancha para que se calienten y formar las brochetas en el palito. Esto es bien importante y lo que tenemos que tener siempre presente es que cuando tomemos una receta de nuestros recetarios o de la revista, siempre miremos la cantidad de ingredientes, siempre miremos que estos ingredientes
tienen que estar de acuerdo a mis necesidades, que si yo definitivamente no puedo comer proteína animal, por decir algo, porque me la prohibieron, entonces no voy a hacer brochetas de pollo, ni de pescado, ni de atún, ni de ningún tipo de proteína animal porque la tengo prohibida. Pero sí puedo hacer con los tomaticos, con el pimiento, con la cebolla, con el perejil, y de pronto le pongo queso o de pronto le pongo otro ingrediente que me va a ayudar muchísimo a mejorar el sabor y que me va a aportar buenos nutrientes. Tenemos que tener en cuenta el tiempo de la cocción, porque a veces nos ponemos a hacer unas recetas que son muy complicadas de elaborar y el tiempo no nos da. Entonces yo tengo que ya conectarme, tengo que salir a trabajar, no alcancé a hacer la preparación y entonces me quedó la gente a medio almorzar o a medio comer. Entonces tengamos muy presente también el tiempo de preparación para que sepamos cuánto tiempo disponemos para hacer nuestro almuerzo o para hacer nuestra comida. Y también el número de porciones, porque aquí, por ejemplo, 4 pechugas de pollo nos alcanzan para hacer por lo menos unas 6 u 8 brochetas, digámoslo así. Entonces, el número de porciones para las cuales está formulada y adecue de acuerdo a las porciones necesarias. ¿Cómo se hace esto? Eso es fácil de hacer. Es una regla de 3. Si para 10 porciones me están pidiendo 4 pechugas de pollo, para 20 que voy a hacer, ¿cuántas pechugas voy a necesitar? Si lo mismo, si para 10 personas me están pidiendo 500 gramos de arroz, para 20, ¿cuántos voy a necesitar? Es hacer una regla de 3 y experimentar también es importante. Saber cuánto le tengo que adicionar. Si era una cebolla, pues ahora le voy a poner 2. Si era un pimiento rojo, ahora le voy a poner 2. Si era una ramita de perejil, le voy a poner 3 ramitas de perejil. Si era sal, pimienta y un diente de ajo, esto sí les aconsejo que prueben. Siempre hay que probar. Y empezar con poquita sal, empezar con poquita pimienta y siempre al final hay que corregir el sabor. Siempre al final tenemos que revisar que no nos haya quedado en exceso salado. Entonces es mejor pecar por defecto que por exceso. Echemos poquita sal, poquita pimienta para que al final, si necesitamos ajustar el sabor, le podamos adicionar un poquito de sal. Si se nos fue salado, es complicadísimo. A veces se mejora echándole un poquito de azúcar, pero no es lo recomendable. No es lo recomendable comer salado, no es lo recomendable comer en exceso de grasa, no es lo recomendable comer tan condimentado. Entonces, todo esto tenemos que revisarlo permanentemente cuando estamos haciendo una receta o cuando estamos controlando que nuestra empleada nos ayude a hacer. En el desayuno, los hidratos de carbono y las proteínas son protagonistas y son importantísimos. Yo, el sábado que tuvimos el encuentro de familias, tuve la oportunidad de decirles que por favor tratemos de que el desayuno realmente signifique y represente para nosotros la importancia que tiene. Entonces no estemos corriendo, levantémonos 15 minutos antes. De verdad que levantémonos 15 minutos antes. Nuestras mamás y nuestras abuelas decían, al que madruga, Dios le ayuda. Y pues realmente yo creo que cuando uno madruga le rinde más el día. Entonces, en el desayuno, los hidratos de carbono y las proteínas adquieren un papel protagonista. Y en las primeras horas de la mañana, nuestro organismo necesita energía. Yo ya les he contado a ustedes por qué necesitamos esa energía, porque durante la noche estuvimos solamente funcionando con nuestro metabolismo basal y estuvimos consumiendo calorías de todos modos, porque respirar consume, parpadear consume, toser consume, movernos consume calorías. Entonces a la mañana nos levantamos y ni siquiera nos desayunamos. A veces salimos sin desayunar o nos tomamos 2 sorbos de café y salimos corriendo. Y esto no, ni lo debemos hacer nosotros como adultos, ni lo debemos implementar en nuestros hijos. Debemos hacer que nuestros hijos se sienten a la mesa y se coman su desayuno, se coman su huevito, si no diario, por lo menos cada tercer día, o se coman un pedazo de queso, una fruta, y si quieren una bebida caliente, pues la bebida caliente que puede ser su chocolate o su Milo, o lo que acostumbren tomar, y ahí sí se pueden ir para el colegio. Pero no los mandemos en ayunas, por favor, porque esto hace que empecemos a tener una serie de alteraciones en nuestro organismo que con el tiempo nos van a pasar factura y podemos llegar a ser diabéticos si no tenemos un adecuado aporte de nutrientes en nuestro organismo. Es recomendable comer fruta con bajo contenido glucémico, entonces es importante, sobre todo para las personas que tienen el problema de diabetes o de control de peso, es muy importante que se asesoren y tengan un listado de cuáles son las frutas que más les convienen. Generalmente son más buenas las frutas verdes, pintonas, como la manzana, la pera,
pintona. Los cítricos son importantes, la papaya, la piña, pero algunas tienen un índice glucémico más alto que otras. Entonces, es importante que nos referenciemos con nuestra nutricionista, con nuestro asesor de nutrición y miremos cuáles son los alimentos que más nos convienen. También es importante incluir lácteos, entonces café, leche o té, y si a los niños un yogur o una malteada, eso es importante que se la tome porque debe llegar al colegio con un buen aporte de energía. También se pueden incluir tostadas y se pueden incluir cereales, pero cereales ojalá íntegros. La avena en hojuelas, por ejemplo, es una muy buena alternativa. No les demos tantos cereales de paquete, sino que utilicemos los que ya les he mencionado y frutos secos, que también son importantes, las almendras, las nueces, todas estas alimentos son muy importantes para la alimentación de los niños. El almuerzo es el momento ideal para tomar una buena ración de hidratos junto con una ración de proteínas y grasas saludables. Entonces, aquí tenemos un almuerzo rápido. Yo creo que no hay una persona en Colombia, digámoslo así, hablo de mi caso, en donde no le guste comerse un arroz con huevo. Entonces, siempre que llegamos a un restaurante y nos dicen que el almuerzo es arroz, carne, ensalada, no sé qué, entonces nosotros decimos, ay, no, cámbiame la ensalada por un huevito frito o cámbiame la ensalada por huevo y tajadas. Entonces, esto es importante que lo tengamos muy presente. Aquí tenemos un almuerzo hiperproteico porque tenemos la carne de cerdo y fuera de eso tenemos huevo frito. Entonces, esto tengámoslo muy presente. Siempre, siempre a la hora del almuerzo tiene que tener un aporte de todos los nutrientes, de proteína, de grasa, carbohidratos, vitaminas, minerales, en unas raciones justas, en unas porciones justas. Entonces, si yo estoy preparando una receta, entonces siempre tengamos en cuenta la cantidad necesaria de acuerdo a mis requerimientos. Si es al niño no le voy a servir un platado y si es a mi esposo no le voy a servir más. No, ¿por qué? No porque el Señor se merezca más, sino porque el consumo de calorías es mayor en las personas adultas que en los niños. Acuérdense ustedes, siempre al papá se le servía la mejor porción de pollo, los huevos más 2 huevos más, todo este tipo de cosas por estos hábitos y estas costumbres de esta sociedad. Pero hoy en día lo que estamos viendo es que es muy importante que todos tengamos un aporte adecuado de nutrientes de acuerdo a lo que ya les he comentado. La edad, la actividad física, la temperatura, los gustos, los hábitos alimentarios, las posibilidades de adquisición. Todo este tipo de factores influyen muchísimo en la calidad del alimento que yo me estoy consumiendo. Entonces, adecuemos las cosas de acuerdo a si yo necesito consumir 1500 calorías porque estoy en una dieta de reducción, pues no me voy a servir el doble, sino que voy a reducir mis porciones. Lo mismo para el esposo, lo mismo para el papá, lo mismo para la mamá, si están en tratamiento, si son diabéticos, si son hipertensos, si tienen enfermedad renal. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta porque es importantísimo, pero siempre debemos mantener un aporte adecuado de todos los nutrientes que son indispensables para que nuestro metabolismo funcione perfectamente. La cena o la comida, que ahora ya en Colombia se acostumbra a decir vamos a cenar. La cena debe ser ligera. Es el momento del día en que menos energía necesitamos porque ya llegamos del trabajo, ya llegamos cansados, ya llegamos como con ganas de acostarnos a dormir, como con ganas de hacer otra actividad. Entonces es aconsejable para favorecer el descanso, esencial para mantener una vida saludable plena. Una ensalada sería un aliado perfecto, pero también se puede preparar una crema o un puré acompañado con una proteína suave. Una proteína suave puede ser un pedacito de pescado, puede ser un pedacito de pechuga a la plancha, puede ser de pronto un atún. Esto es importante. Y una cremita nos aporta calorías y si la ponemos, por ejemplo, esta es una crema de brócoli muy sencilla de hacer. Entonces con un caldito base se cocina el brócoli y luego se adiciona leche, ojalá si la quieren descremada, y un poquito de crema de leche que le va a dar un sabor bien agradable y la condimentamos con zanahoria rallada, con queso rallado y con unas hojitas de perejil. Esto es bien importante y es una forma de preparar verduras para que los hijos, los niños que generalmente no les gusta comerse las verduras, aprendan a conocer estos sabores y las vuelvan un hábito alimentario. Esto es bien importante
que lo tengamos bien presente porque es importante, nos aporta vitaminas, minerales, fibra y agua. ¿Cómo se deben cocinar las verduras? Siempre al vapor preferiblemente o a partir de agua hirviendo. ¿Para qué? Para que no pierda todos los nutrientes. Porque ustedes saben que las verduras generalmente nos aportan vitamina C, vitamina A. Entonces la vitamina C, por ejemplo, es una vitamina que se pierde en el agua, que es hidrosoluble. Entonces la vamos a perder si ponemos a cocinar las verduras en exceso o si cocinamos las frutas. Hay muchas personas que acostumbran cocinar las frutas para hacer los jugos o las jaleas o los postres. Y pues realmente cuando los estamos cocinando estamos perdiendo el valor nutricional de estos alimentos y estamos quedándonos solamente con la fibra y con el agua que nos pueden aportar. Entonces las vitaminas del complejo B no se pierden en la cocción, perdón, se pierden por el sudor, se pierden en la cocción. ¿Por qué? Porque son hidrosolubles, que son las vitaminas del complejo B y la vitamina C. Las que no se pierden con la cocción son la vitamina A, la D, la E y la K. Entonces, esto tengámoslo muy presente. Yo a través de todos estos cursos les he contado qué nos aporta cada uno de los alimentos, pero por lo general las verduras y las frutas nos dan, sobre todo los vegetales verdes y amarillos, nos dan vitaminas A. Y las carnes nos dan vitaminas del complejo B y las leguminosas nos dan vitaminas del complejo B, que son la tiamina, la niacina, la riboflavina, la cianocobalamina y ahí para adelante la piridoxina, el ácido pantoténico, bueno, todo este tipo de sustancias que dependen del consumo de unos buenos proteína de origen animal. Si no le estamos aportando a nuestro organismo proteína de origen animal, entonces adecuemos nuestras recetas a la proteína de origen vegetal. Entonces ya hay muchas alternativas para hacer carne de soya, hay que mezclar también las leguminosas con cereales y nos dan una proteína de alto valor biológico. Todo se trata de que nos estimulemos la inventiva en la cocina, de que utilicemos lo que tenemos, de que echemos a mano de las recomendaciones que nos han hecho permanentemente sobre cómo utilizar los alimentos. Esto es muy importante y cómo manipularlos bien. Manipularlos para que no perdamos los nutrientes, para que no perdamos la calidad de los mismos y para que no tengamos contaminación, que no haya contaminación biológica, porque es muy importante la manipulación de los alimentos. Y más en esta época en que tenemos tantos virus circulando en el ambiente. Entonces debemos tener siempre muy presente la manipulación de los alimentos. Los elementos de la cocina deben estar completamente aseados. Nuestras manos deben estar completamente aseadas, preferiblemente cocinar con un gorro para que no nos caigan los pelos dentro de las preparaciones. Ojalá tener las uñas muy limpias, si las tienen largas, pues tratemos de que siempre estén limpias. ¿Para qué? Para que no contaminemos los alimentos. Esto es muy, muy importante. Las medias 9 u 11, que también son comidas que más tendemos a olvidar, o que a veces no les paramos muchas bolas los adultos. A los niños generalmente sí les damos lonchera, pero nosotros los adultos no. O a veces, ¿qué hacemos? Vamos y comemos empanadas, arepas y gaseosa. Esto tengámoslo muy presente y adecuemos estas recetas para nosotros. No nos sobrealimentemos, no sobrecomamos más a la hora de la cena. Nos puede ayudar muchísimo el comer refrigerio entre desayuno y almuerzo, entre almuerzo y comida, para que no en la noche no comamos una cantidad, para que no estemos muertos del hambre y no tengamos que estar picando o comprando que el ponquecito, que la papa frita, que los chicharrones, que no sé qué, que sí se más. No, entonces estos frutos secos, las nueces, las almendras, los pistachos, todo este tipo de alimentos nos ayudan muchísimo. Un pedazo de queso campesino, de queso descremado, queso fresco nos ayuda muchísimo. Un café también es muy importante, o un yogur ojalá sin grasa, o un yogur sin azúcar, dependiendo de la condición que yo tenga. También me ayuda muchísimo. ¿Para qué? Para mantener un nivel de satisfacción de alimento en mi organismo y no tenga que estar buscando, y que cuando llego por la noche a mi casa, si me sirven una vaca me como. Y entonces ya estoy sobrecomiendo cosas que no debo comer. Entonces es muy importante que las 9 y las 11 sean comidas que tengamos muy presentes. No tienen que ser en exceso, tienen que ser adecuadas al requerimiento
pero sí, o una manzana, por ejemplo. Yo ya les he recordado a ustedes que una manzana diaria aleja al médico de la casa. Eso es una costumbre, eso es una palabra, una frase que tenemos, y es que la manzana nos aporta vitaminas, minerales, fibra, agua, y es un buen estimulante de la digestión, tiene pectinas, y entonces nos ayuda muchísimo a la digestión, a una buena digestión. Entonces una manzana es una fruta muy agradable que podemos consumir entre comidas y no nos va a dar una cantidad de calorías exageradas. Después de esta charla seguro que no faltarán ideas para cocinar, para hacer ejercicio junto a su familia. Así que prepare su libreta y organice sus menús y un plan deportivo. Durante esta pandemia nosotros hemos tenido la posibilidad de reunirnos en familia con más frecuencia o siempre estamos con la familia. Entonces las actividades de cocina son una actividad maravillosa para integrarnos, para complementar cosas, para contarnos cosas, para compartir las preparaciones, siempre, siempre guardando las medidas de bioseguridad, siempre teniendo presente que si los niños nos están colaborando en la cocina, no deben utilizar elementos cortantes, no deben acercarse a la estufa, no deben utilizar sartenes calientes, ni deben estar en la zona de preparación de alimentos calientes para evitar una quemadura, para evitar riesgos de accidentes en casa. Esto siempre tiene que ser algo muy responsable y debemos hacerlo con muchísima conciencia. Pero sí es muy importante que si yo voy a preparar una pizza, entonces cada uno encárguese de algo. Entonces la mamá se prepara la masa, los niños ayudan a amasar la masa, pasar el rodillo, echar la harina, extender la harina. El papá se encarga de ponerle la salsa de tomate o de preparar la salsa de tomate mientras la mamá está haciendo la masa. Los niños se encargan de despedazar las carnes con sus manitas bien limpias. No utilicemos cuchillos, las verduras, las frutas, lo que le vayamos a poner a la pizza. Esto es una cosa bien agradable, es un momento de compartir en familia y es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres sociales y decimos que hay que guardar el distanciamiento físico, más no el distanciamiento social. Yo tengo que seguirme relacionando con mi gente y como estoy en mi casa, tenemos los mismos microorganismos circulando en el ambiente de mi casa, somos el mismo grupo familiar y no estoy en contaminación con otra gente, no estoy en contagio exponiéndome con otras personas. Entonces yo puedo estar en mi casa tranquilo con mi señora y mis hijos y puedo estar feliz cocinando. Entonces tengámoslo muy presente. Esto es algo bien bonito. Esto es más para alimentar la parte emocional, porque no solamente necesitamos alimentar la parte física, también la parte emocional debemos alimentarla. Es bien importante. Y el ejercicio es algo que es supremamente importante. Entonces, vamos a utilizar recetas de cocina. Voy a coger una revista, voy a preparar hoy una paella, o voy a preparar un arroz a la valenciana, voy a preparar arroz con pollo, o me voy a preparar una carne en bistec, o me voy a preparar una torta de pollo, o me voy a preparar una ensalada de atún. Todo esto, cojamos la receta, miremos las cantidades, miremos los ingredientes, miremos si tengo la posibilidad económica de adquirir todos esos alimentos y planifiquemos nuestros menús. Hay que tener una libreta para que sepamos qué vamos a comer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes, sábado. De pronto el domingo nos damos un gustico y nos vamos a comer un helado bien rico o nos vamos a comer unas hamburguesas, pero solamente una vez a la semana. Que no sea un hábito, que no se convierta en un hábito de que todos los días tengo que estar comiendo comida a domicilio, galguerías y alimentos que me van a perjudicar seguramente. Entonces, quedarse en casa ya no va a ser tan aburrido. Quedarse en casa tiene que ser algo bien agradable y tenemos que volver a esta unión familiar que es tan importante. Así vamos a mantener una vida saludable mientras dure todo este proceso que ya se está terminando, que ya estamos reactivando la economía en nuestro país, que ya mucha gente está volviendo a sus oficinas, que ya mucha gente se queda solamente 2 días en casa, que los niños ya están regresando al colegio. Entonces, procuremos que los hábitos que adquirimos durante todo este tiempo de pandemia, casi año y medio en esta pandemia, los mantengamos. Que si adquirimos buenos hábitos de estudio, los mantengamos.
que si adquirimos buenos hábitos de alimentación, los mantengamos y que si adquirimos buenos hábitos de deporte, los mantengamos. Tenemos que ser una familia unida. Solamente no nos nutrimos con alimento, nos nutrimos con sentimientos, nos nutrimos con emociones, nos nutrimos con deporte, nos nutrimos con trabajo, porque cuando uno trabaja y hace lo que le gusta, entonces va a estar muy satisfecho. Y esto es muy importante que lo tengamos muy presente. Las recetas de cocina son simplemente unas recetas, como cuando el médico nos dice, tómese una cada 6 horas. Entonces aquí le dicen, échele una cucharada de azúcar, una cucharada de sal, una cucharada de salsa de tomate, una cucharada. Ok, tengámoslo presente, adecuémoslo a nuestras necesidades, a nuestros gustos y vamos a tener una vida muy saludable. Esto es bien importante. Las etiquetas para los alimentos, y volví a traer esta diapositiva, ¿por qué? Porque son muy importantes. Los ingredientes que vamos a utilizar para la preparación de alimentos son muy importantes para que lo tengamos presente, sobre todo con estas advertencias, alto en azúcares y alto en sodio. Esto lo tenemos que tener muy, muy presente siempre. ¿Por qué? Porque si tenemos personas diabéticas, si tenemos hipertensos, los adultos mayores generalmente cursan con hipertensión, con alteraciones en su metabolismo del colesterol y de los triglicéridos por su quietud. Entonces, ojo, los alimentos que vamos a preparar para los adultos mayores tienen que tener menos cantidad de azúcares y menos cantidad de sodio. Por eso les traje estas etiquetas para que siempre lo recordemos. Ya vimos en la charla pasada o antepasada, vimos la importancia de las etiquetas y qué debe contener cada etiqueta, qué está prohibido y qué no está prohibido. Entonces, tengámoslo siempre presente. Alto en azúcares, alto en sodio. Por favor, esto siempre tengámoslo presente para la elaboración de las recetas para los adultos mayores sobre todo y para los adultos que están cursando con este tipo de problemas. Para los niños también, porque si los niños están en sobrepeso o si tienen diabetes o si tienen alguna alteración metabólica, también debemos controlarle ese tipo de alimentos. La actividad física es algo fundamental en la rutina diaria de todas las personas. Por eso, cuando estás aburrido en casa un fin de semana, puedes aprovechar tu tiempo y disfrutar de ejercicios para realizar en familia. Organicemos un partido de fútbol o de pronto ni siquiera queremos salir, entonces juguemos parqués, juguemos dominó, juguemos monopolio. Pero chévere hacer deporte, hacer un poquito de ejercicio es bien importante, es definitivo para la felicidad de nuestros hijos y de los padres. Ver al papá jugando o ver a la mamá de arquero, pues buenísimo. Esto es una cosa bien agradable que seguramente va a alimentar nuestro espíritu muchísimo también. Muchísimas gracias. Espero que tengamos muy presente estas recomendaciones, ya que queda Lina con la evaluación final. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Vamos entonces a realizar el sondeo para ir cerrando nuestra acción educativa del día de hoy. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Utilizas recetas para elaborar tus comidas? ¿Sí o no? Por favor, seleccionen ahí la respuesta que aplique para cada uno de ustedes. Bueno, vamos a ver los resultados. Bueno, Doc, el 64% dijo que sí y un 36% nos dijo que no. ¿Qué opinas tú al respecto, mi Doc? Nos cambiaron la cifra de la inicial, ¿no? Bueno, es muy interesante esto de utilizar recetas, es muy interesante, pero también tenemos que tener muy presente que es importante inventarnos cosas, porque a veces nos sobró un poquito de coliflor, un poquito de brócoli, tenemos un pedacito de carne, pues inventémonos algo y hagamos una tortilla. Tenemos 2 huevos, batimos los huevos, cocinamos la carne, la desmechamos, la verdurita picada, y hacemos una tortilla y nos quedó muy rico, muy agradable para nuestros hijos y muy agradable para complementar una alimentación. Entonces sí es importante que utilicemos recetas, pero siempre teniendo presente que no nos vayan a hacer daño, porque a veces uno se da gustos que después tiene que pagar los platos rotos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Así es, doctora, muchas gracias por las recomendaciones. Vamos entonces con la segunda pregunta. Para un diabético, ¿cómo debo adecuar su alimentación? A, solamente le doy carne y verduras.
B, ¿puedo incluir un carbohidrato solo una vez al día? O C, ¿debo incluir alimentos de todos los grupos? Seleccione la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 7% dijo solamente le doy carne y verduras, 34% puedo incluir un carbohidrato solo una vez al día y un 60% nos dijo debo incluir alimentos de todos los grupos. Sí, efectivamente está muy bien. Se deben incluir alimentos de todos los grupos siempre y cuando esté adecuado a los requerimientos de nuestro paciente diabético. Ya les dije, es importantísimo darle un carbohidrato en el desayuno sobre todo y un carbohidrato en el almuerzo. Tal vez en la noche es mejor no darle carbohidrato. Y si el paciente es insulino dependiente, entonces tiene que estar adecuado a la cantidad de insulina que se le están aplicando. Y es muy importante que esto lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque los carbohidratos que debemos darle al paciente diabético, que no sean carbohidratos de tipo industrializado, no sean paquetes, no sean galletas, no sean gaseosas, no sean helados, porque esto le hace daño. Pero sí le podemos dar arrocito, papita, yuquita, platanito asado. Eso es importante. Unos espaguetis de vez en cuando no le sientan mal. Pero siempre tengamos muy presente esto porque es importante para los diabéticos. Sí debemos incluir alimentos de todos los grupos. Debe consumir frutas, las que tengan el menor índice glucémico. Es importante que se las demos a consumir por lo menos 2 o 3 frutas en el día. Lo mismo que 2 verduras. Es importantísimo que las consuma. Lo mismo que la proteína y el carbohidrato. Grasa a expensas de la cocción. Simplemente la grasita que utilicemos para preparar el arroz o la que utilicemos para hacer la carnecita asada, que ojalá sea aceite de oliva o aceite de girasol. Perfecto, gracias. Y vamos con la tercera y última pregunta. Para preparar alimentos debo tener en cuenta A, tabla de contenido nutricional, B, fecha de fabricación y fecha de vencimiento, C, recomendación de la nutricionista, D, ingredientes y tiempo de cocción o de todas las anteriores. Seleccionen ahí desde sus pantallas la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados de esta tercera y última pregunta. Wow, muy bien. Bueno, Doc, acá el 100% nos dijo que son todas las anteriores. Bueno, eso me da una satisfacción grande porque quiere decir que o entendimos todo o no entendimos nada. Entendimos todo, me parece perfecto. Debemos tener en cuenta toda la tabla de valor nutricional de los alimentos, debemos tener en cuenta todas las características que yo les estoy dando allí. ¿Para qué? Para que no tengamos errores en nuestra alimentación. De verdad que la salud es algo determinante para nuestro bienestar y la salud depende también de lo que comemos. Entonces, somos lo que comemos, decían nuestras abuelas, y tienen razón. Esta es una filosofía muy popular, pero tienen razón. Si comemos bien, si comemos adecuadamente, si comemos con gusto, si comemos lo que realmente necesitamos y no comemos en exceso, vamos a tener una excelente salud. Entonces les agradezco muchísimo, espero que tengan una feliz semana, que sigamos cuidándonos muchísimo con todas las medidas de bioseguridad, que guardemos el distanciamiento físico, pero acuérdense ustedes que el alimento espiritual también es importante. Entonces, comamos bien y seamos felices. Que tengan un resto de semana muy agradable y gracias por acompañarnos. Perfecto, doctora, muchas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy, como siempre, trayéndonos estos temas tan importantes para todos nuestros asistentes. Bueno, nos vemos entonces en una próxima ocasión y por supuesto a todos muchas gracias por su participación. Recuerden visitar Posipedia para que conozcan el cronograma de esta semana, se inscriban y participen de toda nuestra programación. Los dejamos con el siguiente video, que tengan un feliz día.